Audiolibro Evidencia que exige un veredicto, por Josh McDowell. 4A. Conclusiones. George Davis concluye con una declaración escalofriante. Ninguna mente humana pudo haber predicho hace 2500 años que Tiro estaría extinguida y que Sidón permanecería, aun cuando sufriendo tribulación durante los siglos que siguieron. En lugar de que Tiro soportara penalidades y Sidón estuviese desolada y desierta durante ese mismo largo periodo. La conclusión parece innecesaria. Lo esencial ya está probado. Ezequiel fue tan completamente preciso, tan claro para declarar cuál sería la ciudad que permanecería y cuál caería. Tal vez podríamos comparar esto hoy con Los Ángeles y San Francisco. ¿Cuál caería? ¿Cuál permanecería? ¿Caería alguna de ellas? ¿Permanecería alguna de ellas? Sin embargo, Ezequiel declaró con la firmeza y seguridad de un profeta de Dios que Tiro caería y que Sidón tendría una historia sangrienta. 1A. Escritura y fecha. Los profetas Oseas y Miqueas profetizaron contra la ciudad de Samaria. Oseas 13:16. Samaria será asolada, porque se rebeló contra su Dios. Los profetas Oseas y Miqueas profetizaron contra la ciudad de Samaria. Oseas 13:16. Samaria será asolada, porque se rebeló contra su Dios. Caerá en espada, sus niños serán estrellados, y sus mujeres encintas serán abiertas. Miqueas 1:6. Haré, pues, de Samaria montones de ruinas, y tierra para plantar viñas. Y derramaré sus piedras por el valle, y descubriré sus cimientos. 2A. Predicciones. 1B. Caería con violencia, según Oseas. 2B. Llegaría a ser como montones de ruinas, según Miqueas. 3B. Allí se plantarían viñedos, según Miqueas. 4B. Las piedras de Samaria serían derramadas por el valle, según Miqueas. 5B. Los fundamentos serían descubiertos, según Miqueas. 3A. Historia. La historia de Samaria es relativamente breve y muy tormentosa. Samaria fue la capital del reino hebreo norteño de Israel y representaba el abandono por parte de los judíos de Yahvé. Fue capturada, como lo establece Joseph Free, por Sargón, el cual, en uno de sus documentos que se han preservado, indica que capturó a Samaria. La mayoría de los escritores actuales ha aceptado esta indicación y han sostenido que mientras Salmanasar inició y llevó a cabo el sitio de Samaria, fue Sargón el que dio término a la captura de la ciudad. Según la International Standard Bible Encyclopedia, Sargón tomó Samaria en el año 722 a.C. No tan solamente Samaria cayó por la espada en 722, sino que también en 331 a.C., con Alejandro y una tercera vez en el 120 a.C. por Juan Hircano. Conquistadores, todos que provocaron gran daño y muerte a los ciudadanos de Samaria. Aún los escépticos que discuten que la destrucción de Samaria vino después del evento no podrán estar en desacuerdo respecto del resto de las ramificaciones. John Urquhart registra la reacción de Henry Monroe ante lo que presenció en 1697. Sebaste es la antigua Samaria, la ciudad imperial de las 10 tribus después de su rebelión de la casa de David. Esta gran ciudad se halla ahora convertida totalmente en jardines, y todas las señales restantes que testifican de que haya habido un lugar semejante están solamente en el lado norte, una gran plaza cuadrada circundada por pilares, y hacia el lado esta gran ciudad se halla ahora convertida totalmente en jardines, y todas las señales restantes que testifican de que haya habido un lugar semejante están solamente en el lado norte, una gran plaza cuadrada circundada por pilares, y hacia el lado este, los restos miserables de lo que fue una gran iglesia. Urquhart continúa con otro relato de más actualidad. Como se encontró entonces, así ha permanecido. Toda la colina de Sebaste, dice Robinson, consiste de terreno fértil, ahora se halla cultivada hasta la cumbre,
y hay en ella muchos olivos e higueras. El terreno ha sido arado durante siglos, y por consiguiente es totalmente inútil mirar en la actualidad tratando de hallar rastros de los cimientos y piedras de la antigua ciudad. Las predicciones 4b y 5b encuentran cumplimiento por medio de Van den Velde, quien denomina a Samaria un miserable villorrio, consistente de unas pocas y escuálidas casas habitadas por una banda de asaltantes. Solamente se conservan las bases de unos pocos pilares, los que señalan el lugar en el que iban las columnas. Samaria, un gran montón de ruinas, sus cimientos descubiertos, sus calles abiertas por el arado y cubiertas de maizales y olivares. Samaria ha sido destruida, pero sus escombros han sido arrojados al valle. Sus cimientos, esas antiguas piedras grises rectangulares del tiempo de Omri y de Acab, están al descubierto y están desparramadas en la falda del cerro. Floyd Hamilton también da una descripción. En la actualidad, la cumbre del cerro en el cual estuvo Samaria es un campo cultivado, en que los fundamentos de las columnas marcan el lugar en que estuvieron los palacios y mansiones. Al pie del cerro, en el valle, yacen las piedras de los cimientos de la ciudad. 4a. Cumplimiento y probabilidad. John Urquhart presenta una descripción final, mostrando el cumplimiento de las predicciones. Pero hace tiempo que la sentencia se ha cumplido. La predicción que hace tantos siglos parecía una burla ha llegado a ser la más precisa de las descripciones referentes a Samaria. Él también señala específicamente el cumplimiento de la tercera, cuarta y quinta predicciones. Las piedras de la gran ciudad han sido removidas por los labradores y puestas en montón o lanzadas por las laderas del cerro, con el fin de que su lugar se convierta en campos de labranza y viñedos. Peter Stoner evalúa de este modo la probabilidad. Si Miqueas hubiese considerado la ciudad de Samaria y hubiese hecho estas 5 predicciones respecto de ella en base a sabiduría humana, la probabilidad de que llegaran a ser ciertas sería de este modo de alrededor de 1 en 4, probabilidad de predecir la destrucción. Por 5, la probabilidad de quedar como un montón de ruinas en el campo antes que ser reconstruida. Y por 100, probabilidad de que las piedras fuesen echadas a rodar cerro abajo. Por 2, la probabilidad de que las piedras de los cimientos fuesen removidas. Esto significa 1 en 40,000 o 1 en 4 por 10 a la 4. El artículo en The Bible Encyclopedia, Samaria, es muy bueno para dar una descripción profunda de cómo era Samaria. Aun cuando era judía, era perversa, idólatra y comprometida en pecaminosa rebelión contra Dios. El juicio que cayó sobre esta ciudad fue total, como lo fue el cumplimiento. 4. Gaza y Ascalón. Hay 2 ciudades sobre la costa del Mediterráneo, al occidente del Mar Muerto, Gaza y Ascalón, que han sido mencionadas en la profecía. 1a. Escritura y fecha. Amós 1:8. Y destruiré a los moradores de Asdod y a los gobernadores de Ascalón, y volveré mi mano contra Ecrón, y el resto de los filisteos perecerá, ha dicho Jehová el Señor. Jeremías 47:5. Gaza fue rapada, Ascalón ha perecido, y el resto de su valle, ¿hasta cuándo te sajarás? Sofonías 2:4-7 dice: porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada. Saquearán a Asdod en pleno día, y Ecrón será desarraigada. Y será la costa del mar, praderas para pastores. Sofonías 2. Porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada. Saquearán a Asdod en pleno día, y Ecrón será desarraigada. Y será la costa del mar, praderas para pastores y corrales de ovejas. Y será aquel lugar por el remanente de la casa de Judá. Allí apacentarán. En las casas de Ascalón dormirán de noche, porque Jehová su Dios los visitará y levantará su cautiverio. Nótese que Asdod es otra ciudad
diferente de Ascalón, a unos 15 kilómetros al norte de Ascalón, por la costa. A. Historia. Bible Prophecies Fulfilled Today, de George David, comienza la historia de Ascalón. El juicio cayó sobre los filisteos precisamente como se había preanunciado. El sultán Bibars destruyó Ascalón en 1270 después de Cristo y llenó su bahía con piedras. Desde aquel tiempo, por cerca de 700 años, la que una vez fuera la poderosa ciudad de Ascalón ha permanecido desolada, deshabitada. Peter Stoner, La ciencia habla, Moody Press, 1963, habla con mayor amplitud de este incidente, pero en 1270 después de Cristo, el sultán Bibars la destruyó y ha llegado a ser lugar de pastoreo para muchos rebaños de ovejas. Por doquier se ven las cabañas de los pastores y los corrales de ovejas. George David continúa, y no solo Ascalón fue destruida, sino que toda la nación de los filisteos fue destruida, tal y como lo había preanunciado el profeta Ezequiel 2500 años antes. Los filisteos han sido destruidos de manera tan absoluta que en la actualidad no queda un solo filisteo viviente en todo el mundo. Nótese que la referencia de Ezequiel se refiere a toda la nación de los filisteos. Así es que la predicción de Ezequiel no fue incluida para ser estudiada en esta sección. Se halla registrada en Ezequiel 25 del 15 al 17. Floyd Hamilton, The Basis of Christian Faith, George H. Doran Company, 1927, recoge la historia de Ascalón. Había un fuerte turco en Ascalón hasta el siglo XVII, pero desde aquel tiempo el lugar ha estado desierto. Todavía hay restos de las murallas con sus torres y almenas destruidos, aun cuando solo Ascalón, de todas las ciudades de la llanura, tiene todavía muros en pie. Hamilton continúa con un comentario sobre la quinta predicción. Los muros de las casas todavía permanecen en parte de tal modo que aun cuando ahora el lugar está completamente desierto, los que mantienen huertos y jardines en el interior de las murallas no viven sin embargo ahí. Pero en algún tiempo futuro, cuando los judíos retornen a su propio país, es muy posible que Ascalón pueda ser construida una vez más sobre el lugar antiguo. G.T.B. Davis presenta un buen cuadro de Ascalón del día actual. Tras el establecimiento del Estado de Israel, los judíos reconocieron la espléndida ubicación de la antigua ciudad de Ascalón sobre la costa marítima de su país. Decidieron convertirla en una hermosa ciudad del nuevo Estado de Israel. El Jerusalem Post dice que la nueva ciudad de Ascalón ha sido diseñada sobre las líneas de una ciudad-jardín. Davis añade que hoy, después de largos siglos de que la poderosa Ascalón permaneciera desierta y deshabitada, está siendo transformada en una ciudad-jardín. La costa del Mediterráneo es en verdad para la casa de Judá, y en las casas de Ascalón dormirán de noche. Davis presenta una buena conclusión. Ascalón fue destruida exactamente como había sido preanunciado. Los filisteos fueron destruidos de la faz de la tierra hasta que no quedó ni uno de ellos en todo el mundo. Y finalmente, la Ascalón, por tanto tiempo desolada, ha sido revivida de sus ruinas de siglos y está convirtiéndose en una ciudad-jardín. Y Dios ha visitado a su pueblo Israel y ha vuelto su cautividad y les ha hecho habitar la que fue la desolada Ascalón en otro tiempo y que ahora está restaurada. Las profecías parecen haber sido muy precisas y también se han conformado al cúmulo de información que tenemos sobre las ciudades. La ciudad de Gaza tiene una historia aún más misteriosa. Existe todavía una ciudad de Gaza, escribe Peter Stoner. De modo que por largo tiempo se pensó que la profecía respecto de Gaza era errónea. Finalmente se hizo un cuidadoso estudio de la ubicación de Gaza de acuerdo con la descripción bíblica,
y se descubrió que la nueva ciudad de Gaza se hallaba en una ubicación diferente. Se realizó una búsqueda en la antigua ciudad Gaza y se la encontró sepultada bajo las dunas de arena. Ciertamente había sido rapada. ¿Qué mejor descripción podría dar usted de una ciudad sepultada bajo dunas de arena que decir que había sido rapada? John Urquhart habla con mayor amplitud sobre la desaparición de Gaza, pero mientras tanto las profecías habían sido cumplidas tan plenamente que la antigua ciudad de Gaza no podía elevar una protesta contra el error que se estaba cometiendo. La ciudad moderna no está construida como lo descubrió con posteridad el Dr. Kate, en el lugar que ocupaba la antigua y no por consiguiente el objeto de las profecías. La gran Gaza de los filisteos yace 2 millas más cerca de la playa y es ahora una serie de montículos de arena, cubierta con pequeños múltiples restos. Está tan olvidada que no existe una simple cabaña en el lugar. Está tan rapada que ni una columna ni una piedra parada marcan el lugar en donde estuvo la ciudad, ni hay una sencilla brizna de pasto sobre la cual pueda descansar el ojo fatigado. 4A. Probabilidad. Peter Stoner, La ciencia habla, Moody Press, 1963, concluye: de este modo, la probabilidad humana de que esas 4 profecías resultaran ciertas, en lo referente a Gaza y Ascalón, sería de 1 en 5. Probabilidad de la extinción de los filisteos por 100. Probabilidad de que Gaza fuera cubierta por la arena por 5. Probabilidad de que Ascalón fuera asolada por 5. Probabilidad de que Ascalón fuera un campo de pastoreo de ovejas por 1,2 por 10 a la 4. En otras palabras, 1 en 12,000. 5. Moab, Amón. 2 pequeños reinos, Moab, ubicado al este del Mar Muerto, y Amón, al norte de Moab, fueron también objetos del juicio divino. 1A. Escritura y fecha. Ezequiel 25 del 3 al 4. Y dirás a los hijos de Amón: oíd palabra de Jehová el Señor. Así dice Jehová el Señor: por cuanto dijiste, he a bien, cuando mi santuario era profanado y la tierra de Israel era asolada, llevada en cautiverio la casa de Judá. Por tanto, he aquí yo te entrego por heredad a los orientales, y pondrán en ti sus apriscos y plantarán en ti sus tiendas. Ellos comerán tus sementeras y beberán tu leche. Jeremías 48, 47. Pero haré volver a los cautivos de Moab en lo postrero de los tiempos, dice Jehová. Hasta aquí es el juicio de Moab. Jeremías 49, 6. Y después de esto haré volver a los cautivos de los hijos de Amón, dice Jehová. 2A. Predicciones. 1B. Será tomada por orientales los que vivirán de los frutos de la tierra, Ezequiel 25, 4. 2b. Orientales harán de Amón un lugar para sus palacios, Ezequiel 25, 4. 3b. La gente de las antiguas Moab y Amón volverán a habitar su tierra, Jeremías 48, 47, 49, 6. 3a. Historia. Teniendo esto presente, estudiaremos el fondo y la historia de estas tierras. Howard Boss escribe que un estudio de la topografía de la zona demuestra la naturaleza inexpugnable de los contrafuertes montañosos, y una indicación de la proeza militar puede verse en el hecho de que Baasa Amonita envió 10,000 soldados a Qargar el año 354 a.C. para combatir con Salmanasar de Asiria. A.T. Plumstead, History of Assyria, New York, Charles Scribner's Song, 1923, página 136. La nación era tan rica y poderosa cuando Jeremías escribió Rabá
Amón. Será un montón de ruinas que parecía muy improbable que tal catástrofe llegara a suceder jamás. Predicción 1b. La primera y segunda predicciones se han cumplido tal como se predijeron. Según Howard Boss, el emir Abdullah del Oriente, gobernador de Transjordania, edificó su palacio allí, cumpliendo otra profecía en el sentido de que los orientales se posicionarían de Rabá y establecerían sus viviendas y palacios en ellas. En días recientes, el emir se ha distinguido como el director de la Legión Árabe, la que ha tomado una parte activa en la lucha de los judíos en Palestina. Hoy, la ciudad de Amón tiene una población de más de 20.000 habitantes, es una parada del ferrocarril Damasco y tiene oficiales de otras naciones entre el número de sus pobladores. El tamaño de la ciudad adquiere significación cuando uno advierte que en 1920 alcanzaba apenas unos 200 habitantes. Boss resume de manera sencilla y declara que los orientales la habitan, a Moab en el presente. Sin embargo, en la actualidad, Moab y Amón están despertando. Manténgase presente la tercera predicción mientras se revela esta cita de Davis. George Davis, escribiendo en 1931 respecto de Moab y Amón, dice: ambas tierras, Moab y Amón, están dando grandes trancos hacia adelante después de su largo sueño de siglos. Amón, la capital de Transjordania, es la antigua Rabá de los amonitas que fue capturada por Joab y los israelitas, dirigidos por el rey David. Hace solo unos 12 años, Amón era simplemente un villorrio de 200 o 300 personas. Hoy es una ciudad floreciente de 20.000 habitantes y es la residencia del gobernante de Transjordania, el emir Abdullah. Es posible que la gente que habita Moab y Amón no sean los antiguos moabitas y amonitas, pero aun cuando admitiéramos tal posibilidad, ¿es mucho pedirle a la imaginación que lo vea sucediendo en un futuro? Howard Boss dice que el impacto de este material ha sido tan grande que un escritor en una enciclopedia meramente secular que tiene una tremenda circulación ha dicho: pero Israel permaneció como una gran potencia mientras que Moab desaparecía. Es cierto que Moab estuvo presionada constantemente por las bandas del desierto. La condición expuesta de la tierra está enfatizada por las cadenas de fortalezas y castillos arruinados, los que aún los romanos se vieron obligados a construir. Pero la explicación ha de hallarse dentro del Israel mismo, y especialmente en la obra de los profetas. Stanley Arthur Cook, Moab, Enciclopedia Británica 14ª, edición 15, 626. Peter Stoner, La ciencia habla, Moody Press, 1963, evalúa la probabilidad de que esto se cumpliera 1 en 1.000. La estimación del probable cumplimiento de estas profecías referentes a Moab y Amón se presenta como 1 en 5 para la toma por parte de los orientales, 2, 1 en 10 palacios en Amón, 3, 1 en 20 retorno de los moabitas y amonitas. Esto da una estimación para toda la profecía de 1 en 10. ¡6! Petra y Edom. 1a. Introducción. Las profecías concernientes al reino de Edom, al sureste del Mar Muerto, y de su capital, parecía tan simple como las dos zonas de profecía anteriores a esta: Gaza, Ascalón y Moab, Amón. Este estudio comenzó con 3 predicciones sencillas de Isaías y de Jeremías, pero mientras más se estudió esto, más amplias resultaron las fuentes y la profecía toda cobró mayor fascinación. Petra es una de las ciudades más misteriosas sobre la faz de la tierra. Debe ser a causa de la manera en que la gente habla de ella. Cuando finalmente se paralizó la búsqueda sobre esta zona, las predicciones habían aumentado de 3 a 7 y se descubrió esta cita. 6 profetas en total amontonan condenación sobre esta nación de Edom.
Isaías, Jeremías, Ezequiel, Joel, Amós y Abdías. Edom debe haber sido una nación muy perversa. Sus profecías sobre Edom, escribe George Smith, son tantas, tan exuberantes en lenguaje, tan variadas, grandiosas y detalladas que podrían llenarse muchas páginas recitándolas, y se emplearían muchas más para demostrar su cumplimiento exacto y completo. 2a. Escritura y fecha. Isaías 34. Llena está de sangre la espada de Jehová, engrasada está de grosura, de sangre de corderos y de machos cabríos, de grosura de riñones de carneros, porque Jehová tiene sacrificio en Bosra, y grande matanza en tierra de Edom. Y con ellos caerán búfalos y toros con becerros, y su tierra se embriagará de sangre, y su polvo se engrasará de grosura. No se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo. De generación en generación será asolada, nunca más pasará nadie por ella. En sus alcánzares crecerán espinos, y ortigas y cardos en sus fortalezas, y serán morada de chacales, y patio para los pollos de los avestruces. Las fieras del desierto se encontrarán con las hierbas, y la cabra salvaje gritará a su compañero. La lechuza también tendrá allí morada, y hallarán para sí reposo. Allí anidará el búho, pondrá sus huevos, y sacarán sus pollos, y sacará sus pollos, y los juntará debajo de sus alas. También se juntarán allí buitres, cada uno con su compañera. Jeremías 49. Y se convertirá Edom en desolación, todo aquel que pasare por ella se asombrará, y se burlará de todas sus calamidades, como sucedió en la destrucción de Sodoma y Gomorra y de sus ciudades vecinas, dice Jehová, así no morará allí nadie, ni la habitará hijo de hombre. Ezequiel 25. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo también extenderé mi mano sobre Edom y cortaré de ella hombres y bestias, y la asolaré, desde Temán hasta Dedán, caerán a espada. Y pondré mi vergüenza contra Edom en manos de mi pueblo Israel, y harán en Edom según mi enojo y conforme a mi ira, y conocerán mi venganza, dice Jehová el Señor. Ezequiel 35. Por cuanto tuviste enemistad perpetua y entregaste a los hijos de Israel al poder de la espada en el tiempo de su aflicción, en el tiempo extremadamente malo, por tanto vivo yo, dice Jehová el Señor, que a sangre te destinaré y sangre te perseguirá, y convertiré el monte de Seir en desierto y en soledad, y cortaré de él al que vaya y al que venga. 3a. Predicciones y explicación. 1. Quedaría desolado, Isaías 34:13. 2. Jamás volvería a poblarse, Jeremías 49:18. 3. Conquistado por paganos, Ezequiel 25:13. 4. Conquistado por Israel, Ezequiel 25:14. 5. Tendrá una historia sangrienta, Ezequiel 35:5 e Isaías 34:6 y 7. 6. Haría que Edom quedara desolado hasta la ciudad de Temán, Ezequiel 25:13. 7. Animales salvajes habitarían la zona, Isaías 34:13 al 15. 8. Cese del comercio, Isaías 34:10, Ezequiel 35:7. 9b. Los espectadores quedarían sorprendidos, Jeremías 49:17. Hay muchos comentarios adicionales sobre los edomitas. He aquí algunos de ellos. El terrible destino de Edom y lo que lo provocó son claros, dice David Hinks. Edom llegaría a ser un desierto desolado por haber dado maltrato a Israel, en contraste al versículo 20, predice la perpetuidad de Judá y de Jerusalén. Todas las otras exclamaciones proféticas contra Edom que vinieron a continuación no fueron sino un desarrollo de estos dos versículos de Joel 13:19. Hinks continúa. Isaías 34 predice que en el lugar en donde en cierto tiempo los hombres y sus palacios fueron prominentes, habría de destacarse los animales salvajes y las malezas. Los viajeros que habían visitado Edom se han maravillado por el hecho de que esta profecía se ha cumplido hasta en sus detalles. 4a. Historia. 1. Periodo preprofético. La historia de Edom se inicia de manera tormentosa y casi no se refrena. Para mayor base, lo que viene a continuación es una historia anterior a la profecía, es decir, la historia antes de que se declarasen las profecías. George Robinson dice que, después de la muerte de Saúl, los edomitas aprovecharon la primera oportunidad que tuvieron para demostrar su aborrecimiento de Israel, mientras que David se hallaba ocupado en el norte, en Siria, luchando contra Jabad-Ezer, rey de Soba. Parece que Edom invadió la parte sur de Judá, llegando a amenazar aún a Jerusalén. Pero luego del regreso de David, el antiguo reino de Edom fue reducido de manera terrible por el reino mucho más joven de Israel,
18.000 edomitas fueron destrozados en el Valle de la Sal, en el extremo sur del Mar Muerto. David conquistó Edom, que permaneció como tributario de Judá aún en el tiempo de la monarquía dividida, hasta el reinado de Joram. Unos 50 años después de la muerte de Joram, escribe David Hicks: Amasías, rey de Judá, invadió Edom y capturó la fortaleza de Sela. Sela es la palabra hebrea para roca, mientras que Petra es la palabra griega para roca. La libertad que Edom consiguió de Judá, dice H. Voss, demostró ser únicamente la preparación para mayor opresión, esta vez Asiria. Howard Voss continúa diciendo que, junto con el desvanecimiento de la virilidad asiria, las hordas caldeas invadieron la tierra provenientes de Transjordania, engulléndose a Edom junto con el resto de las naciones. 2. Periodo postprofético. La caída de Asiria marca con aproximación el tiempo en que se complementan las profecías contra Edom. Lo que sigue es la historia después que se complementaron las profecías. Los nabateos son probablemente los orientales mencionados en Ezequiel 25:4. En alguna fecha durante el siglo VI a.C., los nabateos lograron éxito en expulsar a Edom de sus fortificaciones rocosas, tomando la ciudad de Petra. Predicción 3b. Cumpliendo la predicción 4b, Bernard Ram explica la conquista judía de Petra y de Edom, que los judíos los conquistaron, los edomitas. Está probado por la referencia a 1 de Macabeos 5:3 y a las antigüedades de Josefo 18:17, 18:1. Fueron atacados sucesivamente por Juan Hircano y por Simón de Gerasa. Por consiguiente, la predicción de que los judíos también los conquistarían se ha cumplido. En el tiempo del nacimiento de Cristo, Petra era próspera. Citando a Estrabón, que vivió por aquel tiempo, George Davis explica: Petra era también una ciudad de gran prosperidad. Estrabón dice que era el terminal de una de las grandes rutas comerciales de Asia. Era el mercado donde los árabes se surtían de especias e incienso. El Unger's Bible Dictionary, referente a Edom durante el tiempo de los romanos, registra que los edomitas se hallaban ahora incorporados con la nación judía, y toda la provincia recibía a menudo por parte de los escritores griegos y romanos el nombre de Idumea. Inmediatamente antes del sitio de Jerusalén por Tito, 2000 idumeos fueron admitidos a la ciudad santa, la que llenaron con sus depredaciones y derramamiento de sangre. Desde este tiempo, los edomitas, en calidad de pueblo distinto, desaparecen de las páginas de la historia. Cuando los judíos necesitaban ayuda con mayor urgencia, durante el sitio romano, 70 después de Cristo, fue cuando los edomitas se portaron de la peor manera. Después de la masacre de los judíos, escribe David Hicks, los idumeos volvieron a su tierra, pero junto con la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, los hijos de Esaú desaparecen como pueblo separado del escenario de los registros históricos. Sin embargo, la fortaleza rocosa de Petra sobrevivió. La Enciclopedia Británica nos dice que esta, Petra, ya se hallaba en declinación en el tiempo de la invasión islámica en el siglo VII, predicción 3b. En el siglo XII, los cruzados construyeron ahí un castillo denominado Sel. Por otra parte, el lugar fue ocupado únicamente por tribus nómades, y fue en esta condición en que la redescubrió para el mundo occidental el viajero suizo J.L. Burckhardt en 1812. George Robinson dice que, desde que Burckhardt descubrió esta metrópoli abandonada en el desierto en 1812, solo exploradores ocasionales y un número comparativamente pequeño de turistas han corrido el riesgo de visitar sus ruinas. Con respecto al escepticismo acerca de la existencia de Edom, Henry Morris explica que Edom y los edomitas se mencionan una y otra vez en la Biblia, pero fueron olvidados completamente en la historia secular hasta el siglo XIX, cuando se hallaron referencias a ellos en los monumentos egipcios y asirios. Finalmente, se hallaron los restos espléndidamente preservados de su capital, Petra, la ciudad de roca. De este modo, los críticos que habían sostenido que los edomitas eran legendarios fueron vencidos una vez más. A lo anterior, Davis añade que Petra, la capital del país de Edom, fue una de las maravillas del mundo antiguo. Estaba construida sobre una montaña rocosa. Muchos de sus edificios estaban labrados en la roca sólida. Petra presenta una vista estupenda con sus edificios labrados en la roca, en piedra de una hermosa coloración rosada. Era prácticamente inexpugnable el ataque de enemigos,
había solamente una larga y estrecha entrada con apariencia de cañón, en donde un pequeño grupo de soldados podía proteger la ciudad contra un número muy superior de hombres. Pero ¿cuál es la apariencia que tiene Petra en la actualidad? La descripción es algo parecida a una de las más terroríficas historias de Edgar Allan Poe, y sin embargo es absolutamente verídica. George Smith describe vívidamente a Edom haciendo referencia a varios autores. El cumplimiento de estas profecías es igualmente completo y tan minuciosamente exacto como lo anterior. El capitán Mangles, que visitó estas ruinas, dice que al examinar el paisaje de Petra, el chillido de las águilas, halcones y búhos que se elevan sobre nuestras cabezas en considerable número, al parecer fastidiaba a todo el que se aproximara a su solitaria morada y añadía mucha singularidad a la escena. También se declaró: será morada de dragones o serpientes. He dejado vacía su heredad para los dragones del desierto. El Dr. Shaw representó el país de Edom y el desierto del cual ahora forma parte como teniendo una abundante variedad de lagartos y víboras, los que son muy numerosos y molestos. Y Volney relata que los árabes, en general, evitan las ruinas para las ciudades de Idumea por causa de los enormes escorpiones que allí abundan. Tan abundantes, según observó el señor Corey, son los escorpiones en Petra que aun cuando hacía frío y nevada pudimos hallarlos debajo de las piedras y a veces dos debajo de una piedra. El sheik y su hermano, que acompañaban al señor Corey, le aseguraron que los leones y los leopardos que se ven a menudo en Petra y en los cerros inmediatamente cercanos a ella, pero que nunca descienden a la planicie. Como el término sátiro se aplica usualmente a un animal fabuloso, el uso de dicho nombre en las escrituras, versión inglesa de King James y castellana católica de Nasser Colunga Isa, ha provocado sorpresa y despertado interrogantes. La palabra significa un peludo tosco, y bien puede haberse usado para designar la cabra silvestre, de la cual pueden hallarse grandes manadas en estas montañas. Hicks vincula la profecía con los cumplimientos. Una y otra vez se anticipa la desolación de Edom. Durante el tiempo de los profetas, una profecía semejante parecía tener pocos visos de cumplirse. Aún después que los edomitas fueron desalojados, los abateos desarrollaron una civilización floreciente que perduró durante siglos, pero Dios había dicho: asolaré tus ciudades. Hoy la tierra está desierta, como mudo testimonio de la exactitud de la palabra de Dios. Petra es un notable ejemplo del cumplimiento literal de esta profecía. Esta grande y antigua capital, con su teatro con capacidad para 4,000 personas, con sus templos, sus altares y sus monumentos, ahora se halla silenciosa y solitaria, arruinándose cada vez más a medida que pasa el tiempo. Herbert Stewart da una más amplia descripción. El terreno está cubierta de pilares y pavimentos rotos, montones de piedras y muchas otras ruinas. Los escorpiones y los búhos abundan entre tales ruinas. Burchard, uno de los viajeros más valientes y atrevidos, dice que él no conocía lo que era el miedo hasta que llegó cerca de Petra. Al caer la noche, se oye el aullido del chacal desde el alto de las rocas, respondido por otro en el lejano Wadi. La piedra sobre la cual el viajero puede estar sentado está rodeada de ortigas y cardos, en lo que estuvo dentro de los recintos de nobles templos y hermosos palacios. Y todo lo que se menciona en los pasajes citados, Isaías 34:10 y Jeremías 49:16, ha hallado un lugar de reposo dentro de la ciudad desolada durante los siglos pasados. George Robinson explica lo que se siente al permanecer en Petra en la actualidad. Petra es un lugar que asombra y engaña, pero por sobre todo fascina. La primera visita que uno hace es todo un evento en la vida. Se agitan las emociones elementales. Volvemos a tener conciencia de lo que es la reverencia y la humildad. Uno experimenta la sensación de la obra de Dios por medio del hombre y sin el hombre. Si usted no ha experimentado la sensación con anterioridad, aquí, por fin, usted cae bajo el embrujo del misterio. El lugar parece tan remoto, tan desconectado de cuanto lo rodea, tan ignoto y tan incognoscible. ¿Qué otra ciudad ha estado perdida por 1000 años y por fin, cuando se le encuentra accidentalmente, tiene todavía tales restos de su gloria que maravilla al sorprendido viajero? Otro vívido cuadro de Petra es pintado por Alexander Cate. Me gustaría que el escéptico pudiera pararse como lo hice yo, entre las ruinas de esta ciudad entre rocas, y que allí abriera el libro sagrado y leyera las palabras del escritor inspirado, escritas cuando este lugar desolado era una de las ciudades más grandes del mundo.
Veo al burlador reprimido, sus mejillas están pálidas, sus labios tiemblan y su corazón se estremece de miedo, mientras la arruinada ciudad le grita con voz fuerte y poderosa como la de alguien que se ha levantado de los muertos. Aunque él no crea a Moisés y a los profetas, él cree a lo que Dios ha escrito personalmente con su mano en la desolación y ruina que le rodean. 5a. Cumplimientos específicos. Ahora trataremos con las predicciones en forma individual. Con la primera se ha tratado de manera muy efectiva. Edom es claramente un lugar desolado. La segunda ha sido igualmente bien establecida. La toma de Edom por los musulmanes en el siglo VI después de Cristo puede seguramente considerarse como la conquista pagana de la tercera predicción. La cuarta predicción, la conquista por Israel, en Ezequiel 25:14, se predijo que Israel sería usado por Dios para tomar venganza de Edom. Considerando el hecho de que Israel se hallaba entonces en la cautividad babilónica, una profecía semejante pudo haber parecido ridícula. Sin embargo, unos 4 siglos más tarde, la profecía se cumple por medio de Judas Macabeo y de Juan Hircano. Millares de edomitas murieron y la nación fue obligada a someterse a la circuncisión judaica, y para todos los fines prácticos fueron considerados judíos. Viene a continuación la quinta predicción, que habla de una historia sangrienta. Un estudio de la historia de Edom ha verificado esto. Asiria invadió el territorio y redujo a Edom a esclavitud. La venida de Nabucodonosor cobró su tributo. La migración de los nabateos redujo el número. 40,000 edomitas murieron a manos de Judas Macabeo. El cumplimiento de la sexta predicción concerniente a Temán es descrito por Floyd Hamilton. Y aun cuando pueda parecer extraño, Temán o Man, como se llama en la actualidad, es todavía una ciudad próspera en el límite oriental de la tierra de Edom, y es la única ciudad en toda aquella tierra que no se halla desierta. ¿Podría hallarse un cumplimiento más maravilloso de la profecía que este? Piense en la escasa posibilidad que había de que un hombre común escogiera solamente una ciudad en toda la tierra como la que sobreviviría por los siglos, mientras todas las otras ciudades compartirían un destino general de destrucción y desolación. Solamente Dios podía predecir un resultado semejante, y el libro que contiene tales profecías debe ser su libro. La séptima predicción concerniente a los animales salvajes ya ha sido tratada con anterioridad. La octava predicción, cese del comercio, incluido en la profecía concerniente a la desolación de Edom, dice Higgins, se halla el hecho del cese del comercio. Isaías dijo que nunca jamás nadie pasará por ella, en el capítulo 34, verso 10, a lo cual Ezequiel añade, cortaré de él al que vaya y al que venga, 35:7. Era inconcebible que hubiera de cesar el comercio de Edom, pues su territorio era el cruce de caminos de las rutas comerciales, pero la profecía se había cumplido literalmente. En el libro Un manual de la historia bíblica de William Blaikie vemos la objeción de que la profecía nunca jamás nadie pasará por ella no ha sido literalmente cumplida, puesto que los viajeros han pasado por Edom, es evidente frívola. Cuando el gran flujo de tráfico que acostumbraba pasar por Edom ha sido quitado al punto de que ni una caravana puede verse en la ruta, ciertamente la profecía ha sido verificada abundantemente. La novena predicción, el asombro de los espectadores, también ha sido abundantemente explorada. Higgins hace un buen resumen. Jeremías indicó que los que pasaran por Edom se asombrarían de su desolación. Las magníficas ciudades de Edom han quedado desoladas y los viajeros curiosos nunca cesan de maravillarse ante las fortalezas abandonadas en las montañas. Historia. La historia de Memphis vendrá primero. John Urquhart nos proporciona la información inicial. Este nombre conserva la designación Pa-Nauf, por lo cual los egipcios denominaban a la antigua ciudad, que para nosotros es conocida como Memphis. Se dice que fue fundada por Menes y que allí se establecieron las primeras reglas para la adoración de los dioses y el servicio de los templos. Es cierto que fue considerada con la más profunda veneración. Podemos ver el alto valor que se le concedió a los ídolos y a las imágenes en la historia temprana de Memphis. El siguiente relato se halla en A Commentary Critical, Experimental and Practical on the Old and New Testament, William B. Bernard. Memphis, la capital de Egipto Medio,
y la plaza fuerte de los ídolos, aunque no existe registro de que Nabucodonosor los haya destruido, sabemos por Heródoto que Cambises tomó a Pelucio, la llave de Egipto, colocándolo delante de su ejército, perros, gatos y todo cuanto era considerado sagrado en Egipto, de modo que los egipcios no usaran sus armas contra ellos. Destruyó a Apis, el buey sagrado, y quemó a otros ídolos de Egipto. Apis Urquhart fija esta invasión en el año 525 a.C., después que había sido pronunciada la profecía. Esto parece particularmente irónico, puesto que Yahvé se oponía fuertemente a la idolatría. Que la caída de una ciudad idólatra fuese por causa de este pecado. Lo que sigue es un paráfrasis de la sección de John Urquhart sobre Egipto. El examinar a Memphis en la proximidad del tiempo de Cristo y luego ver las profecías hacía que las profecías pareciesen aún más imposibles. Estrabón vio a Memphis como segunda detrás de Alejandría en cuanto a extensión. Sin embargo, con la fundación del Cairo en las cercanías, Memphis comenzó a declinar alrededor del siglo VII después de Cristo. Partes de Memphis comenzaron a ser trasplantadas, aun cuando parecía que la ciudad nunca desaparecería por completo. Un viajero del siglo XIII, Abdul Latif, declaró que una considerable porción de Memphis quedaba aún para entretener el ojo. Una colección de obras maravillosas fue la frase que empleó. Urquhart continúa con una explicación del presente. Hace un siglo, explica él, se cuestionaba hasta el lugar. La conformidad de este interrogante significa también el establecimiento de la profecía. Muchos otros viajeros también han emitido sus observaciones sobre Memphis. John Urquhart cita a Wilkinson, quien se mostró sorprendido de ver que quedara tan poco de una ciudad que había sido tan grande. También la señorita Amelia B. Edwards registra haber observado las dispersas reliquias de una antigua grandeza. Mucho de lo que queda escasamente vale la pena mirarlo, y lo que queda es tan poco que puede con facilidad hacerse una lista de todo ello. Le cuesta a uno creer que haya florecido alguna vez en este lugar una gran ciudad. La historia de Tebas fue diferente. Según Urquhart, los juicios contra Tebas fueron tan fuertes que los historiadores, sin darse cuenta, han presentado los cumplimientos. 2 golpes de martillo habían de aplastar a Tebas contra el suelo, ninguno de los cuales ocurrió antes de la predicción. Urquhart señala que Ezequiel vivió durante el reinado de Nabucodonosor y que 13 años después que este rey había desaparecido y los persas eran el imperio dominante, Cambises 525 a.C. invadió Egipto y golpeó la indefensa Tebas, de tal modo que le provocó tanto daño como era capaz de hacer alguien que estaba tan excitado. Quemó los templos y procuró destruir las colosales estatuas. Tebas se recuperó rápidamente de esto, pero quedó con una cojera de la que jamás se libraría. Urquhart registra la caída del segundo golpe en el siglo anterior a Cristo. Aún entonces, ella permaneció entre las ciudades principales de la zona en lo que a finanzas se refiere. Sin embargo, alrededor de 89 a.C., la ciudad sufrió sitio que duró por 3 años. Cuando Tebas finalmente cayó en un eterno olvido, fue virtualmente arrasada, cumpliendo de este modo Ezequiel 30, 14 y 15. Su multitud fue exterminada y nunca se recuperó. Urquhart destaca a Diodoro Sículo, de alrededor de 50 a.C., quien vio la arruinada Tebas y la admiró a causa de la significación religiosa de la ciudad. Aún en esta condición, Diodoro vio la grandeza y gracia de ella. Su circunferencia había sido de 2,80 kilómetros.
sus murallas de 7 metros de espesor por 20 metros de alto, y sus riquezas eran el producto de la manufactura de la mejor calidad de muchas monarquías. Hay registros de que Estrabón habría visto a Tebas en el año 25 a.C. y que declaró que la ciudad estaba dividida en múltiples villorríos, forma en el cual ha permanecido aún en tiempos modernos. Dividida y desunida. Parece fenomenal observar que la profecía estipulara aún la condición en la que había de permanecer por siempre. Para contrastar las dos ciudades, debemos recordar, Tebas sería dividida y la gente exterminada. Memphis vería sus ídolos destruidos, lo que significaba virtualmente toda la ciudad. Floyd Hamilton, The Baptist of Christian Faith Church, 1927, aclara esto. Ahora sí comparamos a Memphis con Tebas, en donde todavía quedan ídolos en gran cantidad y en donde todavía se ven las imágenes en los muros de los templos. La maravilla de la profecía cumplida resulta todavía más sorprendente. ¿Cómo sucedió que las profecías respecto de las dos ciudades no se intercambiaron? ¿Cómo fue que los ídolos no fueron destruidos en Tebas y Memphis? ¿Cómo sucedió que entre todas las ciudades arruinadas de Egipto, Memphis fue seleccionada para el peculiar destino de que sus ídolos fuesen destruidos? Urquhart encontró también una hermosa comparación en Egypt, under the Pharaohs de Bruges Bay. Allí Bay ve a Memphis como la ciudad de los dioses. Es sensible que el dios que se opone a la idolatría se opusiera a Memphis, aun cuando en aquel tiempo la caída de esta ciudad pareciese casi imposible. En otros lugares, por ejemplo en Tebas, que fue arruinada en el ápice de Memphis, los ídolos han permanecido. Sin embargo, también permanece el juicio de Memphis. La predicción final ha sido descuidada, pero se aplica aún en la actualidad. La profecía concerniente a la ausencia de un príncipe natural de Egipto ha sido cumplida por completo. Obviamente, la predicción no pretende que habrá anarquía por siempre, sino que el gobierno estaría encabezado por extranjeros. Los persas tomaron a Egipto en el año 525 a.C., permaneciendo este país como una provincia rebelde durante 170 años. El año 350 a.C., Ochus finalmente aplastó a Egipto y desde entonces en adelante han sido extranjeros los que han controlado el gobierno. Los gobernantes se han sucedido unos a otros, pero el dirigente nunca ha sido un nativo. Finalmente, John Urquhart enseña que cuando uno mantiene estas profecías dentro de su contexto, ellas nos cuentan del juicio de Dios hacia el pecado y el orgullo. Dios es soberano y nunca olvida sus amenazas ni sus promesas. 8. Nínive. Las siguientes dos zonas proféticas deberán recordarse en conjunto, puesto que son muy similares. Las dos ciudades más grandes del mundo antiguo fueron Nínive y Babilonia. Ambas fueron ciudades increíblemente fuertes, como podrá verse luego. Eran altamente pobladas y muy militarizadas, centros de imperio militares extremadamente fuertes. Sin embargo, cuando se hallaba en el apogeo de su influencia y poder, se pronunciaron contra ellos profecías de condenación, la que afectaría sus inexpugnables muros, y muy pronto después fueron conquistadas. Nínive después de un muy corto sitio de 3 meses y Babilonia totalmente sin lucha. La primera en ser investigada será Nínive, la perversa capital del imperio asirio. Nahum fue enviado a predicar arrepentimiento. No hubo arrepentimiento, y luego a profetizar la voluntad del Señor. Escritura, Nahum 1:8. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. 1:10. Aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos. Como hojarasca
completamente seca. 2:6. Las puertas de los ríos se abrirán y el palacio será destruido. 3:10. Sin embargo, ella fue llevada en cautiverio. También sus pequeños fueron estrellados en las encrucijadas de todas las calles, y sobre sus varones echaron suertes. Todos sus grandes fueron aprisionados con grillos. 3:13. He aquí, tu pueblo será como mujeres en medio de ti. Las puertas de tu tierra se abrirán de par en par a tus enemigos. Fuego consumirá tus cerrojos. 3:19. No hay medicina para tu quebradura, tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti. ¿Por qué? ¿Sobre quién no pasó continuamente tu maldad? Predicciones y explicación. 1b. ¿Sería destruida en estado de embriaguez? Nahum 1:10. 2b. ¿Sería destruida con inundación? Nahum 1:8 y 2:6. 3b. ¿Sería quemada? Nahum 3:13. 4b. Destruida totalmente, tu herida es incurable y no reconstruida. Nahum 3:19. 5b. Nínive sería oculta. Nahum 3:10. Fecha. En cuanto a la fecha de Nahum, tenemos lo que ha escrito George E. Meisinger. La más temprana y la más tardía fecha posible de Nahum están establecidas por el mismo profeta. La fecha más temprana está fijada en 3:8, en donde el profeta contempla la conquista de Noamón, Tebas, como un evento pasado. Aprendemos de los anales asirios que Asurbanipal destruyó a Tebas en 663 a.C. La fecha más tardía posible está fijada por la naturaleza del contenido del libro, es decir, contempla la caída de Nínive como un evento futuro. The Babylonian Chronicle fija la fecha de la caída de Nínive como el 612 a.C. D. J. Wiseman, Chronicles of Children Keys,